Señores, permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Carlos Valverde Rebasa y en el marco del Encuentro Chileno de Computación de las Jornadas Chilenas de Computación 2011, presentaré el trabajo titulado Seguimiento asistido de objetos en video utilizando contornos activos y conjuntos de nivel, el cual desarrollé como trabajo de final de graduación. Debido a circunstancias personales, me fue imposible estar con ustedes, pero preparé este material que espero sea de su agrado. Este es el índice de la presentación. Comenzaremos con una introducción de los principales conceptos del seguimiento de objetos. Continuaremos con la presentación de la aplicación misma de seguimiento de objetos, para después mostrar los resultados obtenidos y finalizar con las conclusiones a las que abordamos. Introducción. El seguimiento de objetos es uno de los focos más importantes del campo de la visión computacional. Consiste en seguir a uno o más objetos desde su aparición en una escena hasta que desaparece de ella, a lo largo de una secuencia de video. El objeto a seguir puede ser de interés específico cuando se escoge uno o más objetos para su seguimiento, o de interés general cuando la aplicación detecta automáticamente el movimiento de un objeto y realiza su seguimiento. El objeto de interés puede ser representado en aplicaciones de seguimiento basándose en su forma, como se observa en esta imagen, en la que el objeto puede ser representado por un punto centroide, como se observa en A, o tal vez por un conjunto de puntos que determinan posiciones estratégicas para moldear el objeto, como en B. El objeto puede también ser representado por formas geométricas, como formas rectangulares, como en C, o elípticas, como en D. Otra representación es la llamada de modelos de forma articulada, en la que a partir de formas pequeñas se compone al objeto de interés, por ejemplo utilizando elipses como en E o trazos como en F. Finalmente, representaciones más convencionales, como la representación utilizando contornos punteados como en G, contornos continuos como en H, o utilizando la silueta misma, que es la región dentro del contorno, como en I. Esta es nuestra motivación. Debido al continuo aumento de las características de los dispositivos de video que permiten el registro de una mayor cantidad de información visual, se dificulta la tarea de operadores humanos en distintas áreas, especialmente en las que se tenga que detectar algún tipo de situación no convencional, como sucede en el caso de la videovigilancia, la cual es una de las aplicaciones más populares debido a su cotidiano uso en sociedades modernas en las que decenas o cientos de cámaras se encuentran capturando videos para ser analizados a toda hora, todos los días, toda la semana. Toda esa cantidad de información visual necesita de un proceso automático y confiable que le dé soporte al usuario, al operador humano. Así, a lo largo de los últimos años, la comunidad científica ha venido desarrollando diferentes propuestas para aplicaciones de seguimiento de objetos, las cuales utilizan diferentes técnicas de procesamiento de imágenes y de aprendizaje de máquinas. Sin embargo, todas estas propuestas enfrentan en común los siguientes problemas: la presencia de ruido, cambios de iluminación y presencia de diversas texturas en los frames de video, y cambios de topología y presencia de oclusiones de los objetos de interés en una escena. Y cada uno lo resuelve de manera aislada, quedando presente por lo menos alguno de estos problemas. Dado ese contexto, para el desarrollo de este trabajo se trazaron los siguientes objetivos: desarrollar una aplicación que implemente un seguidor de múltiples objetos de interés mediante una representación de contorno en una secuencia de video. Ese contorno deberá ajustarse lo mejor posible al borde real de la silueta del objeto de interés. Los objetos a seguir serán de interés específico, es decir, será un usuario quien los escoja. Es por eso el nombre del trabajo: seguimiento asistido. Enfrentar eficientemente los problemas comunes en el seguimiento de objetos, reduciendo al mínimo su impacto sobre los resultados obtenidos. Aquí viene la presentación de la aplicación que estamos desarrollando. Algunas de las condiciones que debemos tener en cuenta sobre los videos con los que trabajaremos son: los videos deberán ser offline, es decir, estar almacenados en disco. Deben ser filmados con una única cámara estática
y los frames podrán estar a colores, es decir, serán frames multidimensionales o en escala de gris, frames bidimensionales, además de poder tener diferente resolución. Fundamentalmente, los dos grandes pasos para realizar el seguimiento de un objeto de interés son: primero, la inicialización del contorno. Aquí debemos utilizar una técnica adecuada de segmentación que nos permita distinguir lo mejor posible el objeto y fondo y así tener un contorno inicial del objeto. Y el segundo es la formulación del movimiento y seguimiento, el cual está encargado de obtener informaciones útiles para enfrentar los problemas ya citados y a partir de esas informaciones generar la evolución del contorno calculado en un frame anterior. Para eso se utiliza dos módulos, el módulo de región y de frontera, los cuales serán presentados más adelante. Cuando tenemos más de un objeto de interés, es fácil extender este esquema presentado. Todo depende de generar n contornos iniciales y hacer que cada uno evolucione independientemente. Podemos observar en este esquema gráfico, el cual está basado en la propuesta de Agile y Xiao, que el trabajo tiene vital importancia en el frame I0, en el primer frame del video. En este frame vamos a obtener las características de color y textura que serán aprovechadas por el módulo de información de región y por el módulo de información de la frontera. Asimismo, abstrayendo, si nos encontramos en el frame I0, en el primer frame, obtendremos un contorno inicial a partir del resultado de la segmentación que utilicemos. Pero si nos encontramos en el frame IN, para n mayor que 0, este contorno inicial será el resultado del contorno obtenido en el frame anterior, es decir, en el frame IN-1. De esa manera, con nuestro contorno inicial y los dos módulos de información de región y frontera, podemos aplicar métodos de seguimiento de objetos, como lo son los contornos activos. Bien, comencemos con el primer gran paso, que es la inicialización del contorno. Necesitamos de un contorno inicial lo suficientemente bueno en términos de definir correctamente los bordes del objeto de interés. Para eso utilizamos un método de segmentación supervisionado. El usuario final realiza marcas sobre lo que se considera objeto de interés y lo que se considera como fondo. Con esas marcas, el algoritmo de segmentación estructural basado en deformación de grafos es utilizado. Los resultados pueden ser vistos en este frame de video vigilancia, en la que los objetos son marcados con trazos rojos y el fondo es marcado con trazos azules. El algoritmo de segmentación estructural es ejecutado y se puede observar que los resultados son visualmente buenos, puesto que no hay confusión entre los dos objetos de interés, son segmentados de buena manera, hay separabilidad entre ellos y entre el fondo. El uso de estas marcas, que requiere de un operador humano, hace que nuestro trabajo sea llamado seguimiento asistido, puesto que al ser un método de segmentación supervisionado necesitamos de la presencia de un operador humano. Ahora, el módulo de información de región, llamado así porque permite medir la separabilidad entre la información global y local del objeto y del fondo de un frame. Esto es importante para frames que presentan ruido y cambios de iluminación. La información del color es tomada del espacio de color del frame. Para eso utilizaremos los espacios de color RGB y Cielab. La información de la textura es obtenida con el cálculo del correlograma y a partir del correlograma se realiza el cálculo de 4 características de textura, que son el momento de diferencia inversa, la energía, la entropía y la correlación. Con esas informaciones generamos un vector para cada píxel. Ese vector es llamado U de X. Para cada vector U de X, usando un modelo de mixturas de gaussianas, calculamos su probabilidad de ser píxel de objeto, al cual llamaremos f de in, o píxel de fondo, lo que llamaremos f de out. Ahora en un frame IN, para un n mayor que 0, utilizando únicamente los píxeles del contorno iniciado,
calculamos la diferencia simétrica de Jensen-Shannon por regiones matriciales entre el f de in del frame actual y el frame anterior, y lo mismo entre el f de out del frame actual y el frame anterior. La sumatoria de esos resultados nos brinda la información de la región. La información de la frontera es útil para obtener información del contraste de los diferentes canales que contenga un frame. Esto debido a que nuestro frame puede ser un frame multidimensional. Y además los videos que trabajaremos se encuentran en alta resolución y en diferentes espacios de color. Así vamos a utilizar un detector de bordes multidimensional con el objetivo de alinear los píxeles del contorno con la frontera real del objeto. Con esa información obtenida de estos dos módulos, podemos utilizar la teoría de los contornos activos para combinarlas y generar la evolución del contorno actual con respecto al contorno del frame anterior. Sin embargo, los contornos activos suelen tener problemas cuando los objetos sufren cambios bruscos de topología. Para evitar esos problemas, debemos incluir los contornos activos en conjuntos de nivel, específicamente un conjunto de nivel 0. Como podemos observar, la evolución de los contornos depende de la interacción de la fuerza de la región y de la frontera con el contorno del conjunto de nivel y la frontera de la región. Los contornos activos permiten la evolución independiente de cada contorno, por lo que es posible aplicarlo para el seguimiento de múltiples objetos. Ahora vamos a presentar los resultados obtenidos. Se realizaron diferentes experimentos con videos que cumplen las características ya descritas. Los frames de estos videos fueron analizados en dos diferentes espacios de color, RGB y CIELAB. En este experimento que estamos presentando, podemos observar algunos frames de un video sintético, que se caracteriza por la presencia de cambios bruscos de iluminación y por que el objeto de interés es un objeto en forma humana que se desplaza por un camino. Este video originalmente se encuentra en formato MPG, consta de un total de 50 frames con una resolución de 640 x 480 píxeles. El objeto de interés es seguido por un contorno lila cuando el frame esté en un espacio RGB y por un contorno verde cuando el frame esté en un espacio de color CIELAB. Como se puede observar, el objeto de interés va caminando y el contorno va tratando de ajustarse mucho más al borde real del objeto. Otro experimento que estamos presentando es un video de seguridad que consta de 120 frames en una resolución de 384 x 288 píxeles. También en formato MPG podemos observar que se inicializa con dos contornos, lo que significa que hay dos objetos de interés, uno que es representado por un contorno lila y otro por un contorno verde, los cuales evolucionan de manera independiente. Podemos observar también que aparece un tercer objeto de interés. En ese momento se realiza el proceso de reinicialización del contorno. Ese frame en el que aparece el tercer objeto de interés es considerado como un frame I0 y el proceso se reinicializa. Los contornos de los objetos de interés iniciales son considerados y para el nuevo objeto de interés se realiza el proceso de segmentación y el proceso continúa de una manera natural. Aquí podemos ver que los tres objetos hay una intersección entre ellos. Sin embargo, la presencia o el trabajo de los contornos activos y el conjunto de nivel hace de que se supere el problema de la oclusión, puesto de que la evolución independiente de cada contorno permite de que no se
pierdan estos contornos ni se mezclen entre ellos cuando hay este tipo de intersección o oclusión. Para medir el desempeño de la aplicación desarrollada, estamos considerando 4 indicadores. Para medir 4 indicadores sobre los espacios de color RGB y CIELAB. Estos indicadores sirven para evaluar cómo estamos respondiendo, cómo nuestros experimentos, nuestra técnica está respondiendo a los problemas de seguimiento de objetos más comunes. Es por eso que evaluamos sobre el ajuste del borde de la silueta del objeto, cuando hay cambios de iluminación, cuando hay presencia de múltiples objetos y cuando hay presencia de oclusión entre otros objetos. De esa manera obtenemos que el desempeño es mayor en los frames que se encuentran en espacios de color CIELAB, con una notable diferencia sobre los que se encuentran en espacios de color RGB. Las conclusiones a las que abordamos son que el escoger un método de segmentación adecuado es importante. Un contorno inicial bien definido permitirá que su evolución sea más representativa. El uso de los módulos de región y frontera, combinándolos con la teoría de contornos activos y conjuntos de nivel, permiten enfrentar de manera eficiente los problemas frecuentes del seguimiento de objetos. El desempeño de la aplicación construida tuvo un mejor performance en frames en espacio de color CIELAB que en RGB, debido básicamente a que el espacio CIELAB es perceptualmente más uniforme que el RGB, lo que brinda una mayor información sobre el color y la textura. Estas son las referencias básicas para el desarrollo del trabajo. Y finalmente, agradezco su atención. Les dejo mi correo de contacto para alguna pregunta, consulta, duda, sugerencia que tengan. Y agradezco a la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo y a la Sociedad de Estudiantes de Ciencia de la Computación que me brindaron el soporte para el desarrollo de este trabajo, y a la organización de las Jornadas Chilenas de Computación por darme las facilidades del caso para mi presentación. Gracias, hasta otra oportunidad.